preciosa sangre se derramó. Oh, preciosa sangre fluyó por amor. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Preciosa sangre que me purificó. Gracias, Señor. Preciosa sangre que me transformó. Jesús, gracias. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Tu sangre me transformó. Tu sangre me perdonó. Tu sangre. Señor, te damos muchas gracias por darnos la oportunidad de congregarnos aquí en Bogotá, Colombia, en el Centro de Restauración Internacional CRI, por darnos la tecnología en nuestras manos para podernos congregar todos los días desde la comodidad de nuestra casa. Señor, extiende tu mano poderosa sobre todos los que se congregan con fe, con devoción, con respeto a tu palabra, con hambre de ti, con el deseo de conocerte. Ellos han entendido que solo te podemos conocer a través de tu palabra y de la comunión con el Espíritu Santo. No hay otra manera para poderte conocer. Por eso se congregan. Por eso pido que los bendigas, porque tú honras al que te honra. Tú conoces, Señor, las necesidades que tienen cada uno de mis hermanos aquí en Colombia y en otras naciones que nos escuchan. Tú sabes ese hijo tuyo que se está congregando en este momento para estudiar tu palabra, qué necesidades tiene. Y pido, Señor, que le bendigas, lo sorprendas con milagros, con señales, con prodigios en su vida financiera, en su salud, en su familia, según las necesidades de tus hijos. Te lo pido, Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, bendito Espíritu Santo, por manifestarte en cada uno de mis hermanos. Coloco esta conferencia en tus manos. Pido, bendito Espíritu Santo, que como lo haces siempre, nos ilumines con tu verdad. Amén. Cuarta conferencia sobre la doctrina de los testigos de Jehová.
Habíamos dicho que en 1884 se formó como organización internacional la Sociedad de los Tratados de la Torre del Vigía, que también ha sido conocida como la Sociedad de la Torre del Vigía de Sion, como Asociación Internacional de Estudiantes de la Biblia, llamada también Reino Teocrático, Púlpito del Pueblo, Aurora Milenial, Ruselismo, Sociedad Bíblica y de Tratados de la Torre del Vigía, Sociedad Atalaya. Desde 1931 lleva el nombre oficial de Testigos de Jehová. Su fundador, Carl Russell, ¿se acuerdan? Pero hoy también vamos a hablar de otras dos personas que sucedieron su liderazgo de esta secta. Pero hablando de Russell, publicó 6 tomos que llamó Estudios en las Escrituras, con respecto a los cuales escribió. Estos libros son la primera explicación clara que se ha hecho del plan divino. Eso lo dijo él de sus propios escritos. ¡Qué locura! Estamos hablando para el siglo XIX. Y este señor, bueno, era un joven, Russell, se dio el lujo de decir que esos escritos que él hizo aquí, lo que tituló, repito, Estudios de las Escrituras, eran la primera explicación clara que se había hecho del plan divino. Ahí está. Características de una secta, ¿no? Decir que somos los únicos, que a nuestro líder Dios le reveló lo que no le reveló ni a los apóstoles. Bueno, así es como se originan las sectas, para que sigamos estudiando sobre este tema. Mientras tanto, este joven Russell estaba pasando por algunas pruebas personales. Tuvo que sufrir varios procesos judiciales, uno por inmoralidad, otro por negocios fraudulentos y también un problema por el divorcio. Perjuró ante el tribunal allí en los Estados Unidos, que es donde se originó esta secta, afirmando primero que él sabía griego y dando pruebas después de que no sabía absolutamente nada sobre este idioma. Recuerden que es muy delicado pretender conocer profundamente los significados de los textos bíblicos si no se va a los originales como el hebreo y arameo en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, el griego. Y este joven, que en su momento era un joven, iniciador de esta secta, él mintió diciendo que sí sabía griego, pero ante los tribunales descubrieron que era mentiras, él no sabía griego. Otra situación terrible que este muchacho hacía es que vendía a los fieles a un precio exorbitante lo que él llamaba el trigo milagroso. Recuerden que para estos años en Estados Unidos se manejaba mucho la agricultura. Y entonces este fundador de esta secta de los Testigos de Jehová vendía trigo milagroso. ¡Qué tremendo! Cuando estudiemos más a futuro sobre una de las sectas, ¿se acuerdan ustedes? Aquí en Colombia se le llama oración fuerte del Espíritu Santo. Entre otros nombres que le han dado a esta iglesia fundada por Edir Macedo, el brasilero. Qué secta tan dañina. Y hablan de lo que llamamos fetiches religiosos. ¿Se acuerdan? Que la rosa, que el agua, que las piedras traídas de Israel, que el aceite ungido y toda la cantidad de mercadería. Pues mire, eso siempre ha pasado. Pero ya estudiaremos después sobre ese tipo de secta. Ahora, este señor vendía trigo milagroso. ¿Ah? Se supone que ese trigo produciría 15 veces más de lo normal, pero se descubrió que no, eso lo sembraban y sencillamente producía el trigo normal. Ay, no. Pero ¿quiénes caen en las sectas? Las personas
Primero, ignorantes en la palabra del Señor, pero segundo, también la avaricia. En este caso, Él les prometía el trigo milagroso. Ahora, también vendía frijoles mileniales y también la famosa semilla maravillosa de algodón, así la llamaba él. Y a los que estaban en la verdad, decía él, o sea, los que caminan conmigo, o sea, lo que llamamos hoy los testigos de Jehová, que son los que caminan en la verdad, según ellos, les vendía remedios para curar apendicitis, tifoidea y el cáncer. Entonces, todo esto es bueno que ustedes lo tengan en cuenta. Los testigos de Jehová, ellos no saben esto. Se les ha ocultado el origen de su fundador, de su principal fundador, que fue Carl Russell, ¿no? Y también lo que inventaría el sucesor, el juez Rutherford, y luego el tercer dirigente de esta secta, que ya lo veremos un poco más adelante. Entonces, vamos viendo que lo que se inicia con una mentira siempre terminará mal, porque una mentira va a llevar a otra mentira. Fue un hombre ignorante en teología, ignorante en los idiomas originales de la Biblia como el hebreo y el griego, un ignorante que salió de la iglesia de sana doctrina, la presbiteriana en esa época, a donde sus papás asistían. Él militó en otra iglesia evangélica, luego terminó asistiéndole a una secta llamada los Adventistas del Séptimo Día, y luego salió y formó su propia religión, los Testigos de Jehová. Tengan en cuenta que no todo lo inventó él, luego el sucesor complementaría las mentiras, y el tercero también, y así a través de los años han tratado de tapar muchas mentiras, camuflarlas, transformarlas, porque cuando una mentira se enseña, entonces siempre el diablo da la inteligencia para tratar de torcer las escrituras y hacer creer que lo que se cree es correcto. Muy bien, entonces tengamos bien en cuenta todo eso. Hablemos un momentico sobre las predicciones que fallaron. Recuerden que son falsos profetas. Ya les dije en las conferencias anteriores que el Señor dice que si alguien diciendo ser profeta no se cumple lo que profetizó, no le tengamos respeto, no le creamos, no tengamos temor de ese profeta porque es un falso. Y eso precisamente tiene, esa característica la tienen las profecías de los testigos de Jehová. Por ejemplo, y esas son algunas de las predicciones que él hizo que jamás se cumplieron. La primera, Russell dijo que los tiempos de los gentiles terminarían en el año 1914. Eso no se cumplió, pues hasta el año 1967 todavía una parte de Jerusalén estaba en posesión de los gentiles. En Lucas 21, 24 en adelante dice así la palabra del Señor. Pero bueno, voy a leer desde el versículo 20, para que noten de dónde sacó este señor esa falsa profecía. Jesús dijo: ahora bien, cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan que su desolación ya está cerca. Entonces los que estén en Judea huyan a las montañas, los que estén en la ciudad salgan de ella, los que estén en el campo no entren en la ciudad. Ese será el tiempo del juicio, cuando se cumplirá todo lo que está escrito. Ay de las que estén embarazadas o amamantando en aquellos días, porque habrá gran aflicción en la tierra, castigo contra este pueblo. Caerán a filo de espada y los llevarán cautivos a todas las naciones. Los gentiles pisotearán a Jerusalén hasta que se cumplan los tiempos señalados para ellos. Entonces aquí está hablando de los tiempos de los gentiles. Entonces la profecía de este señor fue que en 1914 se terminaría en este tiempo de los gentiles, pero ocurre que eso se llegó al año 1967 y todavía no. Entonces, falsas profecías. Segunda, dijo que en 1800, o mejor dicho, en 1889 escribió este falso profeta lo siguiente. Dijo: dentro de los próximos 26 años
todos los gobiernos actuales serán derribados y disueltos. Si esa profecía se hubiera cumplido, repito, se hubiese cumplido en 1915. Entonces, es la hora que ya estamos en el siglo XXI, año 2023, y jamás se ha cumplido eso. Falsas profecías. Tercera predicción, falsa. Dijo que para el año 1914 se acabaría la Iglesia Católica Romana. Y obviamente que esa secta pseudocristiana, la católica, no se ha acabado. Y ahorita están para que, como tantas personas se retiran del catolicismo romano por ser tan falso, entonces están torciendo la Biblia. Ya el Papa empieza a bendecir matrimonios de personas del mismo género. Bueno, nunca han predicado un verdadero evangelio, pero ahora está siendo mucho más flexible todavía para que muchas personas no se le vayan. Entonces siguen torciendo las escrituras los católicos para no perder fieles. Así de que todavía la Iglesia Católica Romana no se acaba. Y según este señor, en 1914 ya habría desaparecido la Iglesia Católica Romana y jamás sucedió eso. Cuarta predicción, dijo que en 1914 todos los gobiernos, bancos, escuelas e iglesias serían completamente destruidas. Recuerden que ellos no se llaman iglesias, se llaman el Salón del Reino y el gobierno teocrático, así le llaman ellos a su organización. Tengan en cuenta, para ellos las iglesias son del diablo, como lo enseñaría uno de los fundadores de los Testigos de Jehová, el juez Rutherford, luego lo veremos. Bueno, el caso fue que en 1914 no se destruyeron ni los gobiernos, ni los bancos, ni las escuelas, ni las iglesias. Falso. Otra profecía falsa dijo que en el año 1914 se marcaría el fin del mundo en el sentido de que el orden social y político pasaría. Nada de eso sucedió. Sexta mentira, que la batalla de Armagedón tendría lugar en 1915. Séptimo, que la cosecha de la edad evangélica terminaría en 1915 y resulta que no. Todavía se está predicando el evangelio. Estamos en el siglo XXI y no sabemos cuánto se demore más el Señor en venir, aunque que ya está pronto, pero el evangelio del Señor se sigue predicando hasta que Él venga. Cuando llegó y pasó el año 1914 sin cumplirse en sus profecías, se postergaron las fechas una y otra vez, característico también de una secta. No se le cumple su falsa profecía, entonces ya dice, no, es que faltó aquello, es que me faltó decir esto, Dios me reveló que no era así, pero sí de otra manera, y van cambiando fecha tras fecha. Esto lo ha hecho esta organización de los Testigos de Jehová. Entonces llegó el año 1914 y sencillamente fueron postergando las fechas una y otra vez. Este falso profeta murió en 1916. Recuerden que estoy hablando del fundador, ¿no? De Karl Russer. En 1916 muere sin ver el cumplimiento de ninguna de sus falsas profecías. Ahora viene el sucesor, el juez José Rutherford. Este señor siguió cambiando las fechas de esas profecías. Entonces dijo, no se cumplió como dijo Karl Russer, pero yo ahora tengo una iluminación que complementa todo y ocurre que la fecha es otra. Y así se encargaría de ir cambiando todo. Para mediados del siglo XX ya se enseñaba que el fin del mundo sería en 1975. Terrible. Rutherford hacía nuevas interpretaciones y escribía múltiples folletos y libros para mantener en pie la teocracia internacional. Ustedes saben que el gobierno teocrático tiene que ver con que un líder religioso sea el que dirija. Entonces, para él mantener esa teocracia, ya los Testigos de Jehová
estaban llegando a diferentes países. Recuerden que se originaron en Estados Unidos. Entonces, para mantener esa teocracia, para poder tener el poder allí, este hombre empezó a escribir nuevas interpretaciones y escribía múltiples folletos y libros que se convertiría en una de las fuerzas poderosas de esta secta. Por eso los famosos libritos y las famosas cartillas, y ahí con esa literatura mantienen ciego y un lavado de cerebro a los ingenuos llamados testigos de Jehová. Recuerden bien todo lo que les estoy enseñando, porque no exageró el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo en decir doctrinas de hombres son doctrinas de demonios, y ahí está clarísimo. Y recuerden que también Jesús dijo que el padre de la mentira es Satanás. Entonces, por favor, de eso se trata. Bueno, como ahora estamos hablando del segundo o del sucesor del fundador, Karl Russell, ahora estoy hablando del juez Rutherford. En sus primeros 100 años de existencia, los testigos de Jehová tuvieron solo 3 dirigentes, que fue Karl Russell, que dirigió los testigos de Jehová, los fundó y los dirigió de 1870 hasta 1916, cuando murió. Luego pasó a sucederlo José Rutherford, desde 1916 dirigió hasta 1942, y el tercero fue Nathan North, que dirigió los testigos de Jehová desde 1942 hasta 1977. El juez Rutherford fue un escritor aún más prolífico que Russell. O sea, este sí que tuvo, entre comillas, una inspiración, pero grandísima, ya que escribió 100 libros publicados en 80 idiomas. Enseñaba que todas las iglesias organizadas, o sea, como la nuestra, todas las que eran de sana doctrina, iglesias legales, bien constituidas, menos ellos, los testigos de Jehová, eran del diablo. Y desde tiempos apostólicos el cristianismo había constituido una iglesia apóstata, o sea, falsa. Como toda secta, lo que quiso decir este señor Rutherford, aparte de escribir 100 libros llenos de tanta mentira, que es lo que hoy estudian los testigos de Jehová con las cartillas que ellos dan y los libros, entonces dijo que solo ellos tenían la verdad. De resto, después de los apóstoles, toda iglesia que se encuentre en el mundo es apóstata, es falsa. Por eso es que tú vas a hablar con un testigo de Jehová y él ya le han lavado el cerebro. Y es terrible intentar evangelizarlo, que conozca el verdadero evangelio. Recuerden que hasta la Biblia de ellos es una traducción, la traducción del Nuevo Mundo es de ellos, solo es de ellos, su propia imprenta, no solo los folletos y libros y demás, sino que producen sus propias Biblias a las que les han cambiado ciertas palabras para poder torcer la interpretación y así enseñar sus falsas doctrinas. Esto lo estudiaremos más adelante. Ya les he explicado, por ejemplo, en Juan capítulo 1, tú encontrarás que dice en el principio el verbo es Cristo, ¿no? Y el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios, y se refiere a Jesús, ¿no? El verbo era Dios. Le cambiaron, no el verbo era Dios, sino el verbo era un Dios. Colocaron un y colocaron Dios con D pequeña. ¿Por qué? Porque ellos dicen que Jesús no es Dios y todas las mentiras que levantan sobre Jesús, entonces por eso tuvieron que cambiarle ciertas palabras. Pero luego vamos a hablar, no hoy, no alcanzamos, sobre la traducción de la Biblia que tienen ellos y cómo la manipularon. Y ahí es donde se cumple lo que dice el Señor en Apocalipsis: el que le quite o le coloque tendrá maldición. O sea, el día del juicio va a haber castigo para los que manipularon la Biblia. Y ya les expliqué que quitarle o colocarle la Biblia no es tener diferentes versiones de la Biblia que usan diferentes palabras. Ese no es el problema, porque he escuchado muchos decir, pastores, que pues a ver, producto a que no estudian bien, no han tenido la bendición de poder estudiar
teología y entre tantos temas en la teología, se tiene que estudiar mucho sobre la lingüística y las traducciones de la Biblia y demás, de manera científica en cuanto a lo lingüístico, ¿no? Textos, sus traducciones, todo lo que tiene que ver con la traducción, en este caso la Biblia. Entonces han dicho que las versiones nuevas son del diablo porque se quitaron versículos. Y resulta que no, el pastor que diga eso está totalmente caminando en la ignorancia. La Biblia es una sola y cuando se hace la traducción se pueden usar muchas palabras diferentes pero diciendo lo mismo, ¿no? Lo que no se le puede cambiar a la Biblia, y eso es lo pecaminoso, es el sentido, la enseñanza que dio Dios. Entonces, cuando la Biblia se traduce para cambiar la enseñanza, ahí es donde está lo grave. Que le colocan o le quitan significa que hacen que la Biblia diga lo que Dios nunca dijo que se dijera. Bueno, eso ya lo expliqué cuando di conferencias sobre las traducciones de la Biblia. Cierro paréntesis. Así es que este señor Rutherford afirmó que como Cristo había venido para establecer su reino y para destruir el orden político existente, según él, para eso vino Cristo. Imagínense, falso. Los gobiernos se convertían en la resistencia satánica del reino de Dios. Todos eran del diablo. Por lo tanto, los testigos de Jehová no debían saludar la bandera, jurar lealtad a la patria o luchar por ella. Entonces, ahora ustedes van entendiendo de dónde viene eso de que un testigo de Jehová no le da honores a la bandera, al himno nacional de su país, todo este tipo de cosas. ¿De dónde viene? Del señor Rutherford, que salió con esas enseñanzas terribles. No debían tener nada que ver con el gobierno, decía Rutherford, pues eso sería adulterio contra Dios. Esta actitud antipatriótica expuso a los testigos en esa época a mucha persecución en distintos países, especialmente durante tiempos de guerra. Entonces, si notan dónde empieza a levantarse una secta, cuando viene alguien que se cree iluminado por Dios, interpreta la Biblia a su manera, se cree el iluminado especial de Dios, entonces por la ignorancia en lo que es traducir la Biblia, sacar la verdadera enseñanza, a eso se le suma su prepotencia, su altivez, su soberbia de creerse el elegido de Dios. Entonces, pues el diablo se le mete, lo llena de mentiras, se las cree, el primero que se las cree es el que las recibe, y luego empieza a transmitirlas. Eso hizo no solamente Carl Russell, sino ahora su sucesor, Rutherford. Entonces, todo eso es lo que los testigos les enseñan. Ellos se congregan para conocer todo lo que escribieron sus fundadores, y a eso le van sumando sus interpretaciones. Pero realmente no estudian teología, porque obvio, si estudiaran la teología, estudiar teología es estudiar la sana doctrina, es estudiar lo que realmente la Biblia dice, ¿no? Y todas las ciencias que hay que estudiar paralelas para comprender mucho mejor la Biblia. Eso es estudiar teología. Los testigos de Jehová no, ellos estudian son los escritos de Russell, de Rutherford, y más adelante los de Nathan North. Más tarde Rutherford modificó este antagonismo al gobierno, pero hasta el momento presente los testigos de Jehová no saludan la bandera. Eso sería para ellos un acto de idolatría. Equivaldría a poner su fe en el gobierno como algo capaz de salvarlos cuando la salvación procede de Dios, dicen ellos. Ahora, parece que ellos no han leído las instrucciones que Cristo hizo sobre. ¿Se acuerdan que el Señor, en la época de nuestro Señor, hablando de gobierno, hablando de política, lideraba el famoso César? ¿Se acuerdan? Que el Imperio Romano dominaba varios países, entre esos Palestina. Entonces, el César era ese líder político
Y Jesús había dicho, dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Recuerden, Lucas en el capítulo 20, versículo 25, nueva versión internacional de la Biblia, dice así la palabra del Señor. Dijo el Señor, bueno, fue que el Señor le dijeron, vamos a devolvernos hasta eh, versículo 21. Entonces, Lucas 20, 21 en adelante, dice así, Maestro, dijeron los espías, sabemos que lo que dices y enseñas es correcto. No juzgas por las apariencias, sino de verdad enseñas el camino de Dios. Y le hacen una pregunta, ¿nos está permitido pagar impuestos al César o no? Jesús, dándose cuenta de sus malas intenciones, replicó, muéstrame una moneda romana. Tomó la moneda y dijo, ¿de quién son estas imágenes y esta inscripción? Del César, contestaron. Entonces Jesús dijo, denle a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces aquí nos damos cuenta, la mala interpretación de los testigos de Jehová hubieran interpretado correctamente este texto, se dan cuenta que nuestro Señor nos permite honrar y respetar las decisiones políticas de un gobierno. Hay que respetar. El Señor no estaba para nada diciendo que el César era un cristiano o que el César se salvaría ni nada, porque obviamente si no era cristiano ni nada, era un hijo del mismo diablo, pero era el líder, era el que estaba gobernando y hay que respetar. Entonces tocaba honrar lo que tiene que ver con honrar al César, en este caso dar los impuestos y lo mismo honrar a Dios. Entonces, ahí podemos ver cómo los testigos de Jehová tuercen las escrituras y eso lo que estudian lo tuercen, porque otras cosas ni siquiera las estudian. Ahora, ellos hacen caso omiso de pasajes tales como, por ejemplo, vamos a ir a Romanos 13. Del 1 al 6, dice así, en la nueva versión internacional de la Biblia. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol apartado para anunciar el Evangelio de Dios, que por medio de sus profetas ya había prometido en las Sagradas Escrituras. Este Evangelio habla de su Hijo según la naturaleza humana, que era descendiente de David. Ahora, discúlpeme un momentico, que me equivoqué. Es Romanos 13, perdóneme. Romanos 13, del 1 en adelante, perdón. Dice así, todos deben someterse a las autoridades públicas. Miren lo que dice el apóstol Pablo, o mejor dicho, el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo a la iglesia. Todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya puesto. Así que las que existen fueron establecidas por Él. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo. Porque los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres librarte del miedo a la autoridad? Pues haz lo bueno y tendrás su aprobación. Versículo 4. Pues la autoridad está al servicio de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, entonces debes tener miedo. No en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. Versículo 5. Así que es necesario someterse a las autoridades, no solo para evitar el castigo, sino también por razones de conciencia. Interesantísimo. Si vamos a Tito 3:1, dice así la palabra del Señor. Recuérdales a todos que deben mostrarse obedientes y sumisos ante los gobernantes y las autoridades. Siempre deben estar dispuestos a hacer lo bueno, etcétera. Primera de Pedro 2:11, allá en el Nuevo Testamento.
Primera de Pedro, capítulo 2, del 11 al 17. Nueva versión internacional. Dice, queridos hermanos, les ruego como a extranjeros y peregrinos en este mundo que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Mantengan entre los incrédulos una buena conducta, una conducta ejemplar, que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras y glorifiquen a Dios. Versículo 13. Sométanse por causa del Señor a toda autoridad humana, ya sea al rey como suprema autoridad o a los gobernantes que él envía para castigar a los que hacen el mal y reconocer a los que hacen el bien. Tremendo. Entonces, ahí les di unos textos que contradicen esta falsa enseñanza de los testigos de Jehová de no respetar los signos patrios, las órdenes del gobierno y muchos otros temas. Por eso es que los testigos de Jehová en algunos países han tenido muchísimos problemas. Otra costumbre que ha traído mucha crítica sobre los testigos de Jehová es su actitud respecto a las transfusiones de sangre. Creen que la prohibición de comer sangre, eso está escrito en la Biblia, Hechos de los Apóstoles 15, 28 al 29, y también encontramos en Génesis 9, 3 al 4, hablando sobre la sangre, dicen que esta prohibición de comer sangre incluye el recibirla por transfusión. Así de que eso es un error terrible, porque al contrario, nosotros los que conocemos realmente la palabra del Señor, vemos que es un cuadro hermoso de amor cristiano poder compartir la sangre para salvar la vida de una persona. Cuando miramos la palabra del Señor, el mismo Señor es un gran ejemplo que derramó su sangre por nosotros. Entonces, estos textos mal interpretados han hecho que los testigos de Jehová hayan creído esta falsa doctrina y no permiten que se les haga transfusión de sangre, y han tenido problemas en muchos países jurídicos porque han permitido que se mueran las personas, se muera un ser querido, se muera un hijo, que lo único que podía salvarlo era hacerle una transfusión de sangre. Entonces, apenas estamos iniciando con las falsas doctrinas de ellos, porque les voy a hablar luego en la próxima conferencia un poco sobre qué pasó con el tercero amando, ¿no? Después de Russell y después de Rutherford, llegó el señor Nathan Core. En la conferencia número 5 vamos a continuar hablando sobre él y luego seguiremos profundizando en todas las falsas enseñanzas, las falsas doctrinas, las doctrinas de demonios que enseñan los testigos de Jehová usando la Biblia tergiversada. Les doy un abrazo muy especial. Mañana los espero en la escuela de diaconado. Bendiciones, mis amados.